Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Y harías bien, como siempre te aconsejo, que escojas las promesas que Dios tiene específicamente para ti, que las escribas en un lugar, que las puedas tener a mano y que las puedas leer con frecuencia para que eso sea ánimo y aliento en tu vida. El tema de hoy, al tema de hoy le he puesto exactamente la misma pregunta que me hacen una y otra vez diversas personas y que me han hecho a lo largo de los años, y veo que la pregunta la hacen de la misma manera personas que no se conocen y que no tienen ningún contacto entre ellas. Y es curioso cómo después de hacerme la pregunta, la conclusión es la misma, llegan a la misma conclusión. La pregunta dice así, que me hacen, y seguramente la harán ustedes, es la siguiente: si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Cuántas veces te han hecho esta pregunta? Y siguen contándote, porque es posible que haya un terremoto donde las personas son más pobres, que se quedan sin vivienda, porque es posible que un niño fallezca, y te siguen relatando todos estos hechos que desgraciadamente vemos, ¿verdad?, todos los días. Pero lo curioso es que después tú tratas una y otra vez de explicar, de meterte en esa, de tratar de responder a esa pregunta, y lo que me he dado cuenta es que las personas, ya le digo, personas que no se conocen, no hay una intencionalidad en ello, dado como está hecha la pregunta, terminan diciendo algo así como: yo en ese Dios no quiero creer, yo no me quiero entregar a ese Dios. Bueno, en vista de esto yo dije, vamos a preparar un tema especialmente para estas personas, para los que se hacen la pregunta de esta manera, y vamos a entrenar a las personas de la iglesia para que sepan y sepamos responder a estas preguntas. En primer lugar, la pregunta ya en sí es una trampa, la pregunta ya está mal hecha. Yo recuerdo hace muchos años había una especie de acertijo, no lo recuerdo bien, pero la pregunta era algo así como, habían 3 personas que habían en un restaurante, habían hecho una consumición, y cuando el camarero les daba la vuelta y te decía en la pregunta, ¿no?, en la pregunta del problema, te decían cuánto le devolvía a cada uno, entonces resulta que de la forma como la pregunta, como la hacía el acertijo, faltaba una peseta, y tú seguías el razonamiento de la pregunta y tú veías lo que el camarero le había devuelto a cada uno y decías una y otra vez, volvías al mismo punto, ¿no? Y falta una peseta. En aquella época todavía no había euros, y aquí falta una peseta y aquí falta una peseta. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en la forma como se había planteado el problema. Ahí estaba el quid de la cuestión. En esta situación pasa lo mismo. Si yo digo, si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Ya estoy dando por sentado que está permitiendo el sufrimiento. Luego en la propia pregunta está la trampa. Luego la persona no puede encontrar la respuesta porque se está haciendo una pregunta incorrecta. Vamos entonces a dar una de las posibles preguntas que nos abren la mente para nosotros entender qué fue lo que pasó. Una de ellas podría ser una posibilidad para ir adelante y conocer más a Dios, sería: Dios es amor. No si Dios es amor. Nosotros ya hemos estudiado en los temas anteriores que Dios es amor. Ya eso ya no lo ponemos en duda. Dios es amor. Entonces, ¿qué ocurrió para que haya sufrimiento? ¿Verdad que la pregunta es diferente? Porque ahora ya nos abre la mente a decir, bueno, algo pasó. Aquí algo pasó. Y aquí es donde empieza el estudio bíblico. Tenemos todos una Biblia en la mano. Bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿En qué condición fue creado el ser humano? Vámonos a Génesis capítulo 1. El versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vámonos al versículo 31. Entonces contempló Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno,
en gran manera. En mi versión pone en gran manera, pero podemos, después de haber leído Génesis 1, el capítulo 1, ¿con qué palabra podemos expresar lo que Dios había creado? Era magnífico. ¿Qué palabra utilizas tú para decir cuando algo es excelente, espléndido, maravilloso? Lo que Dios había creado es que no se le podía poner un pero, ¿no? Era increíble lo que Dios había hecho. Como nos hemos preguntado al principio, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué algo ocurrió? Voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿En quién tiene su origen el sufrimiento? Y ya directamente te pregunto en quién para ir al tema en cuestión. Hay un elemento que se introdujo en esa creación perfecta de Dios. La Biblia lo llama diablo y Satanás. Él era un querubín importante en el cielo. ¿Qué es un querubín? Es un ángel protector, y los querubines son los que están más cerca del trono de Dios. Él tenía esa posición. Quiero que busques conmigo Ezequiel 28, versículo 15. Ezequiel 28. ¿Lo tenemos? 28, 15. Ahí en el capítulo 28 te detalla algunos aspectos que tenía este ser creado por Dios. Era un ser magnífico, ustedes lo ven en los versículos anteriores, era un ser de luz, un ser increíble. Pero fíjese que en el versículo 15 termina diciendo: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, ¿qué dice en tu Biblia? Hasta que se halló en ti maldad. Bien, ahí empezamos a ver que algo ya no iba bien, algo se introduce, hay una interferencia en la creación maravillosa de Dios. Quiero que busques también, para saber un poquito más de este tema, Isaías, el capítulo 14. Vamos, ya hemos visto, se introduce, Isaías 14, se introduce la maldad, pero vamos a ver un poquito más en qué consistió esa maldad. Los versículos 13 y 14. Y habla de este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, o sea, por encima de los ángeles de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, el mejor de los sitios. Sobre las altas nubes subiré, y aquí está a donde yo les quiero llevar, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el punto culminante de la maldad. Nosotros venimos estudiando en temas anteriores cuál es la ley de Dios. Y el primer punto de la ley de Dios que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Verdad que dice así? Pero él, ya desde el primer punto de la ley, no le gustó esa ley, no le pareció bien, él pensaba que él tenía una ley mejor, y entonces dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. Él se quiso poner en el lugar de Dios. Como esa idea, esa semilla fue creciendo en el corazón de Satanás, finalmente se rebela contra Dios. Y la palabra lo expone de una forma exquisita en Apocalipsis, el capítulo 12. Él se rebela contra Dios. Y al rebelarse, hay una gran batalla en el cielo. Es decir, el problema no se origina en la tierra. El problema ya viene de antes. Apocalipsis 12, los versículos del 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que eso habría que estudiarlo más profundamente, pero Miguel se está refiriendo a Jesús. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, combatieron a Satanás. Y el dragón y sus ángeles combatieron, es decir, en esta batalla estaba Jesús y los ángeles que estaban de su lado. Pero ahora resulta que tenemos al dragón, a Satanás, con ángeles, es decir, ya había hecho una campaña de tal manera que la tercera parte de los ángeles estaban convencidos de que tenían que seguirle a él. Es decir, se produce esa batalla en el cielo. Y fue lanzado, pero estos no prevalecieron, es decir, no ganan la batalla.
ni se halló más lugar para ellos en el cielo. ¿Estarían felices estas personas en el cielo? Yo no me gustó como la palabra de Dios lo define. No se halló lugar para ellos en el cielo. Ellos no estaban felices con lo que Dios había hecho. Por lo tanto, no tenían cabida allí. Y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que después hablaremos de ella, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra. ¿Vemos el origen del conflicto? Porque aquí tenemos ese conflicto y ese sufrimiento. Y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles que había en el cielo, fueron arrojados con él. Vale, hasta ahí hemos seguido todo el proceso, ¿verdad? Se origina la maldad ya desde el cielo, es arrojado a la tierra y nos quedamos ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo entra el pecado? Pecado es una palabra que nosotros no usamos, ¿verdad? Y a mí me gustaría que estos temas los pudiéramos hablar con personas que no son de una iglesia, que lo pudieran entender todo el mundo. Entonces a mí me gusta cambiar la palabra pecado por sufrimiento. Eso lo podemos entender todos los habitantes de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo entró el sufrimiento en este mundo? Dios le pidió a Adán y a Eva que como muestra de amor y obediencia se abstuvieran de tocar el árbol del bien y del mal. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 está el momento en que se le abre la puerta al sufrimiento en este mundo. Aunque desde el cielo Satanás había sido arrojado a la tierra, no necesariamente tenía por qué haberse hecho príncipe de este mundo, no necesariamente. Pero ocurrió algo, hubo desobediencia en Adán y Eva. Vamos a verlo en Génesis 2, el versículo del 15 al 17. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Debía ser un jardín espléndido, ¿no? Yo me imagino cómo podía ser ese jardín. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Nos resulta a lo mejor en nuestra mente científica o en nuestra mente racional puede llamarnos la atención cómo relata la palabra de Dios el origen de la desobediencia. Pero voy a tratar de que tú lo veas de una forma más para el día de hoy. Nosotros hoy en día no tenemos un árbol, ¿verdad? El Señor no te dice, si tú me vas a seguir, hay un árbol en la plazoleta esta que tenemos en la esquina, de ahí no comas. ¿Verdad que eso no ocurre hoy en día? Pero tenemos un árbol con 10 ramas, que no es físico, es espiritual, que es la ley de Dios. Y el Señor te dice, esta es mi ley. Tú eres mi seguidor, luego esta es la ley que yo voy a poner en tu corazón. Porque Dios lo necesita, hemos dicho muchas veces no, rotundamente no. Dios no necesita que tú guardes esa ley, lo necesitas tú para ser feliz tú y todos los tuyos. Pero Satanás los tentó. ¿Dónde está esa tentación? Está en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. La serpiente, recuerdan que antes habíamos hablado de la serpiente antigua, fue arrojada a la tierra. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? Satanás pone en duda lo que Dios había dicho. Como les digo, vamos a llevarlo al siglo XXI en el que estamos. Nosotros no tenemos un árbol. Dios no te ha dicho no comas de este árbol. Pero Dios te ha dicho, esta es mi ley. Estos son los 10 puntos de mi ley. Puede ser que en algún momento alguien te diga, de esos 10 puntos de la ley, Dios te ha dicho, eso no es importante, ¿eso qué más da? Entonces, el problema que vemos aquí con Eva entra, lo puedes leer en casa tranquilamente, estos versículos. Eva entra en una discusión tratando de convencer a Satanás. Y hay una cosa que nosotros tenemos que aprender sobre las cosas de Dios. Cuando Dios ha dicho algo, es así. No tratemos de llevar una conversación de tipo debate, porque no se trata de eso. Simplemente se nos llama a decir
un así ha dicho Jehová. Dios lo ha dicho, punto, no entres a debatir, porque en ese debate, ¿qué fue? Que Eva empezó a ser engañada por Satanás. Nosotros no somos llamados a debatir, simplemente Dios ha dicho, esta es la ley de Dios, estos son los 10 puntos y yo a quien obedezco es a mi Dios. En ese momento el pecado consistió en desobedecer a Dios y seguir las sugerencias de Satanás. Ese es el momento en el que se le abre la llave y se le dice, puedes entrar. Cuando ellos decidieron obedecer al diablo en vez de a Satanás. ¿Qué desgracias provoca el pecado? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando la pregunta que les digo que da origen a este tema, la pregunta está mal hecha, da la impresión de alguna manera como que Dios tiene la culpa del sufrimiento. Pero Dios no tiene la culpa de ese sufrimiento, la tiene el mismo pecado, el mismo diablo. En Romanos 2:9, no hace falta que lo busquen, dice que las consecuencias de la entrada del pecado es tribulación, es angustia. Y dice además en Isaías 57 que no hay paz. Una de las grandes cosas que perdimos con el pecado es que ese desasosiego, ese no tener paz y que reclamamos porque queremos volver a estar con Dios y en paz. Y en Romanos 6:23, tampoco hace falta que lo busquen, finalmente dice, la paga del pecado es la muerte. Pero no se está refiriendo aquí a la muerte a la que nosotros estamos acostumbrados, donde llevamos nosotros a nuestros seres queridos cuando fallecen. No se está refiriendo a esa paga. La paga del pecado es la muerte para siempre, la muerte eterna. Bien, en esas discusiones que, como les digo, durante años he tratado de llevar con las personas que me hacían la pregunta de esta manera, me decían en su disertación, en la forma como ellos veían esto, me decían, ¿y cómo es posible que Dios no haga nada? ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan todopoderoso, ve estas desgracias y no interviene, no hace nada? Que si hizo, vamos a buscarlo. Dios en su inmenso amor trazó un plan de salvación. Vamos a ver en qué consistió ese maravilloso plan. Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a buscarlo. Juan 3:16. Intervino de una forma tan contundente, con tanto amor, que las consecuencias de esa intervención serán eternas para nosotros y para Dios mismo. Juan 3:16, lo conocemos. Porque tanto amó Dios al mundo. En otras versiones, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿estás viendo el tema de otra forma? Hasta el punto donde estamos ahora. ¿De verdad te puedes llegar a plantear que Dios no interviene y que Dios no hizo nada? Te dejo otro versículo. Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre desobedece a Dios, se abre una brecha, un abismo tan grande que era insalvable. Ya no había relación posible entre el hombre y Dios. Se rompió. Había un muro tan grande que si tú en ese momento fueses a orar, no habría nadie que está escuchándote. Pero cuando Jesús viene y da su vida por este tema, ¿y cuál es el kit de la cuestión de la venida de Jesús y de su muerte por nosotros? Su inmenso amor. Así que si en algún momento alguien te pregunta, pero es que Dios no hace nada, ve todo este sufrimiento y no hace nada, quiero que recuerdes Juan 3:16. Mira si hizo tanto que dio a su Hijo para solucionar un problema que no había generado Él. Entonces, ¿en quién únicamente hay salvación? Porque como les digo, hay un abismo, ¿verdad? Hay un abismo entre nosotros y Dios por causa del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Produce
una solución, hace una solución, ¿cómo podemos verlo? Como escalera, como mediación, como enlace. Es como si Jesús por una mano toma al hombre y por otro lado toma a Dios, ¿verdad? Y Él ahora hace que hay una mediación, hay un enlace. Y ahora, gracias a Cristo y gracias a su intervención en este mundo, cuando tú te arrodillas y oras a Dios, hay alguien que te está escuchando. Antes era imposible que alguien te escuchara porque se había roto la comunicación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué papel? Si Cristo hizo algo tan importante, algo tan grande, tan contundente, ¿cuál es mi papel? Hechos 16. Y en Hechos 16, el versículo 31, te vas a encontrar con lo siguiente. Como respuesta a la pregunta, ¿qué puedes hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque cuando tú te entregas a Jesús, no solamente hay una salvación para ti, sino que tú pasas a ser una influencia a todos los que te rodean. De igual manera, cuando tú estás haciendo lo malo, ¿verdad? Llevémoslo a un extremo. Cuando en una familia hay alguien que hace lo que no debe, cualquier cosa, roba, es un asesino, da igual, cualquier atrocidad que pueda hacer, ¿verdad? Que todos los demás se resienten, esos hijos, esa esposa, esos padres, hay sufrimiento alrededor. Pues en el otro extremo, cuando una persona se entrega el corazón a Jesús, todo su entorno sale beneficiado y sale bendecido. Aunque no lo notemos, pero eso está ocurriendo. La solución que nosotros buscamos, y les llevo otra vez a la pregunta que me hacen, ¿cómo es posible que no da una solución ese Dios todopoderoso? Nosotros de alguna manera esperamos soluciones temporales, ¿verdad? Nosotros esperamos que ese niñito que fue arrancado de las manos de los brazos de su madre, que eso no hubiese pasado o que Dios le devolviera a ese niño, ¿verdad? Nosotros esperamos soluciones temporales, o esa casa que me han quitado, que me ha sido arrebatada, yo espero que me sea dada en este tiempo, en esta vida. Nosotros esperamos soluciones temporales de aquí, pero Dios, como sus pensamientos son más grandes y más altos que nuestros pensamientos, la solución que Él ha trazado es una solución eterna, no es una solución temporal. Cuando nosotros entendemos que ella ha solucionado ese niño, a esa madre, a esa persona sin hogar, Él ya tiene una solución eterna para cada uno de los habitantes de este mundo. Hasta aquí se ha entendido, porque este tema es tan importante que si entendemos esto, estamos empezando a entender, y digo solo empezando, porque vamos a pasar toda la eternidad estudiando el amor de Dios. Las consecuencias de que Jesús se hiciera hombre van a ser eternas para Él también. Él va a llevar para siempre el recuerdo de que vino y se dio y dio su vida por todos nosotros. En el libro El conflicto de los siglos, cuando ya ha terminado todo, cuando ya Jesús ha terminado su obra para solucionar el problema del sufrimiento en este mundo, el libro termina con algo que a mí me parece grandioso y quiero compartirlo con ustedes. Dice así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. ¿Estamos llevando esto a nuestra mente? ¿Lo estamos imaginando? Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. A mí me parece que cuando le ponemos el punto final a esta frase, como dijo Jesús, hecho está, ¿verdad? Hecho está. Quiero dejarles con un texto más. Quiero llevarles a Gálatas 3,
los versículos 26 y 27. Gálatas 3. Los versículos 26 y 27. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, te estás haciendo hijo de Dios por la fe. Pero sigue diciendo en el 27, hay algo más, hay un paso más que yo debo dar, no solamente creer. En el versículo 27 dice, todos los que habéis sido bautizados, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El tema del bautismo es tan importante para el seguidor de Cristo que Jesús mismo fue bautizado, ¿verdad? Para dar ejemplo. Faltan algunos temas para que nosotros veamos este tema importante del bautismo, pero ya les adelanto, es un paso importante para el seguidor de Jesús. Segunda de Corintios, también me gustaría, no hace falta que lo busquen, Segunda de Corintios 5, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Hay un cambio, hay un antes y un después de que tú te encuentres con Jesús. Ya no vas a ser la misma persona. Nunca te vas a quedar igual. Una vez que tú te encuentras con Jesús, entonces ya todo el planteamiento, como tú venías haciéndote ese planteamiento en tu vida, todo eso cambia, todo eso se reestructura. Lo que estaba bien, sigue bien, pero lo que estaba mal, Jesús va y te lo ordena. Poco a poco, pasito a pasito. Las personas nunca van a ser las mismas después de haberse entregado a Jesús. Pero la realidad es que mientras estemos en este mundo hay sufrimiento. Negar la realidad es una negación, como vamos a ver ahora. Entonces, lo que yo quiero compartir contigo son las fases por las que pasa generalmente todo ser humano cuando llega el sufrimiento o la pérdida en su vida. Podemos hablar aquí de pérdida de tu propia salud o de pérdida de un familiar o pérdida del empleo. Cuando hay una pérdida muy grande en tu vida, entonces la persona pasa por algunas fases. Y antes de comentarle las fases, quiero decirte que cuanto antes las pasemos y lleguemos a la última, mucho mejor para ti y los demás. Miren, cuando a ti te dan una mala noticia, lo primero que se produce es un desconcierto, es un estado de shock. La persona se pregunta si eso es verdad, o sea, parece como que, si ustedes han visto una peonza dando vueltas, como que te quedas así como diciendo, ¿qué pasó aquí, no? Todo tu mundo parece que el suelo como si se te abriera debajo de tus pies. Se queda la persona en estado de shock. Luego, lo ideal es que ese estado dure lo menos posible, ¿no? Aquí hay que pedir mucha ayuda a Dios y sí les digo, les he comentado en otras ocasiones, cuanto antes nosotros miremos a Jesús, cuando antes nosotros depositemos nuestra confianza en Dios, antes es la sanación, antes se van pasando todas las fases y llegamos a la última. No nos estanquemos demasiado en cada fase. La segunda, la negación. La persona, este es un mecanismo de defensa. ¿Por qué las personas, por ejemplo, vas al médico y te dice, no, usted tiene una enfermedad gravísima? Y la persona dice, no puede ser porque yo soy vegetariano de hace muchos años, no. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que está haciendo la mente durante ese tiempo de negación? Está ajustando para adaptarse a la nueva situación, a lo que ha pasado. Después, una vez que ya la persona dice, bueno, pues sí, realmente la situación ha ocurrido, es un hecho. La tercera fase es la ira. La persona dirige su rabia hacia los demás y a veces hacia Dios. Y eso es normal que le pase a la persona, porque es algo injusto. Nosotros ya vimos, desde que entra el pecado en el mundo, desde que entra el sufrimiento en el mundo, van a haber situaciones en tu vida que son injustas, realmente injustas. Y entonces la persona, como no fue creada para la injusticia, es normal que sienta ira.
Después de la ira hay un periodo de depresión. Y la ira, dicen algunos psicólogos, que la depresión, es la ira vuelta hacia uno mismo. Es un momento que la persona ya ve que por más que pelee, la situación sigue, no la quiere, no la acepta y entonces se deprime, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de hacer nada porque se pregunta ¿para qué? La última, ya les digo, cuanto antes lleguemos a la última fase es mucho mejor para nosotros. La última fase es la fase de aceptación. Aquí la persona ya está consciente de lo que ha pasado y está preparada para analizar las causas y las posibles soluciones. Y cuando la persona ya dice, bueno, está bien, ha pasado esto en mi vida, he tenido una pérdida, tengo una enfermedad, pero ¿qué tengo que hacer? Ya ahí ha llegado la aceptación y está en disposición de seguir caminando. Les diré que no hay que tener largas sesiones de terapia para que la persona se sobreponga al dolor. Es más sencillo. Simplemente es un cambio de actitud ante la vida y frente a Dios. Ese cambio se puede producir en el transcurso de una conversación. Es un darte cuenta de lo inútil que es estar deprimido. Y darte cuenta de otra cosa muy importante, de que necesitas muy poco para ser feliz. Y que eso que necesitas ya lo tienes. ¿Qué necesitamos para ser felices? Comida, necesitamos un lugar donde cobijarnos, necesitamos el amor de Dios. Esas son nuestras necesidades. Hay un dicho que dice así, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Lo hemos oído, ¿verdad? Cuando tú eres consciente de que necesitas muy poquito, muy poquitas cosas, te haces más fácil ser feliz, ¿o no? Pero cuando tú pones muchos requisitos, bueno, yo tengo que tener, si yo tengo 40 años, yo tengo que tener una casa, tengo que tener un coche, tengo que tener una esposa, tengo que tener unos hijos. Si tú te vas poniendo muchos requisitos, cada vez la felicidad te la pones mucho más lejos. Y el Señor nos hizo sencillos. Nosotros necesitamos muy poquito y cuanto antes seamos conscientes de que necesito muy poco, antes vamos a encontrar la felicidad. Cuando ya te das cuenta de que ya tienes lo suficiente para ser feliz, hay nuevas fuerzas y nuevas ilusiones que empiezan a llenar tu mente, a la vez que te invade un sentimiento de gratitud por lo que ya tienes. La gratitud es algo tan importante que se ha estudiado que es el punto en común que tienen todas las personas que son felices. Hay personas que son creativas y hay personas que no lo son, pero ambas son felices. Hay personas que tienen mucho, que tienen muchos bienes materiales y hay otras personas felices que tienen muy poquito y también son felices. Hay personas que son emprendedoras y hay otras personas que son monótonas y quieren que su vida siga siendo estable como es al día de hoy. Y son felices ambas personas, pero hay un punto en común que tienen todas las personas que son felices y es que están agradecidas a Dios. Se levantan por la mañana y dicen gracias Señor por este nuevo día y se acuestan por la noche diciendo gracias Señor porque he tenido, pero le dan gracias por las cosas sencillas. Porque hoy he visto que me ha salido una nueva flor en mi jardín, porque he ido por el campo y he visto tus maravillas, porque tengo que comer, he tenido que desayunar, he tenido que comer, tengo a alguien a quien llamar. O sea, le dan gracias a Dios por todo. Esas personas son personas felices, independientemente de las demás variables que hay en su vida. Quiero contarte algo que sucedió y que me llevó a pensar que de verdad Dios está ahí y que Dios no nos ha dicho en ningún sitio de la palabra, nos ha dicho que no vayamos a tener sufrimiento, eso no lo ha dicho. Pero una y otra vez te dice otra cosa, que tendrás paz. Eso es una promesa de Dios, vas a tener paz. Recuerdo uno de los episodios más duros que yo he tenido en la vida, fue un momento de la operación de mi padre. En ese momento, hace muchos años, mi padre estaba relativamente joven y entonces tuvo un problemita de corazón. Y el médico nos dice, bueno, la operación es complicada, pero se complica más porque el corazón en sí se le va a parar. La sangre va a bombear por medio de un mecanismo mecánico. El problema surge en el momento de poner en marcha otra vez el corazón. Dice, ese es el momento crítico.
Yo cuando me dijo eso, porque es una noticia muy fuerte, ¿no? Porque dices tú, fácil que falle, ¿verdad? De la manera como me lo explicó él. Pero yo dije, bueno, Señor, mi padre está en tus manos, yo estoy absolutamente confiada en ti y yo sé que va a ocurrir lo mejor, yo sé que va a ocurrir la mejor, tú vas a hacer lo mejor. Puedo decirle que pasé eso, hasta que lo operaron pasaron muchos días, no lo operaron desde el primer día, sino lo tuvieron muchos días en el hospital. Y yo recuerdo que vivía aquella situación con mucha paz y yo decía, ¿cómo es posible que esté todo el día en el hospital viendo a mi padre, sabiendo que puede pasar esto? De hecho, a mi padre le dieron una lista tan grande la noche antes de la operación, le dieron una lista tan grande de las cosas que le podían pasar por delante y por detrás, que yo le dije, papá, fírmalo y no lo lee. Pero firma ya y no lo lee porque te tienes que operar, no estés leyendo eso. Sin embargo, yo recuerdo tener mucha paz. Y para mí el tema del versículo de Filipenses, cuando te dice, no estéis preocupados por nada, sino pedid y dad gracias, y entonces la paz la paz de Jesús llenará vuestros corazones. Yo sentí realmente eso. Y ese es un aprendizaje que tenemos que hacer todos los seres humanos de este mundo, los que aceptamos a Jesús en especial. Nosotros sabemos, no podemos preguntarnos si en algún momento vendrá la pérdida o el sufrimiento a nuestra vida. Lo que tenemos que preguntarnos es si estoy tan cerca de Jesús para poder en ese episodio de mi vida tener paz, porque es la promesa de Jesús y eso es absolutamente real. En 1 Corintios, el capítulo 10, dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y él te está explicando ahí que cualquier cosa que te pase en esta vida lo vas a poder soportar. Que él no te ha dado algo, él sabe tus fuerzas y él no te va a dar algo más grande que lo que tú puedas soportar. Y termina diciendo el versículo, y junto con la prueba te va a dar la salida. Donde nosotros tenemos que tener la mente es en la salida. Señor Jesús, yo no sé de qué manera tú me vas a dar la solución a este tema, pero sé que lo has hecho en el pasado y también lo harás en esta situación. Esa tiene que ser nuestra oración. Cuando José fue llevado cautivo, ¿verdad? Y fue metido en la cárcel por algo que no había hecho, él no se deprimió ni se volvió contra Dios, sino él siguió manteniendo su fe. Sabemos finalmente que él fue el segundo de Egipto, ¿verdad? De igual manera, cuando nos pasen cosas que son injustas, que probablemente nos van a pasar, nosotros tenemos que estar manteniendo los ojos en la esperanza y en la confianza en Dios. Si nosotros hacemos así, podemos llevar esta vida como si fuera un paseo, una experiencia maravillosa. Esto es a lo que nosotros tenemos que aspirar. No si nos van a pasar cosas, no si al cristiano le van a pasar situaciones, sino en que en medio de esas situaciones nosotros tenemos paz. Esa es la grandeza. Te voy a hacer un desafío en esta mañana. Te desafío a que el dolor no te detenga, sino que lo aproveches, al contrario, no para hundirte, sino que lo aproveches para crecer y para crear algo nuevo en tu vida que no existía antes. Puedes preguntarte, ¿cómo puedo usar esto que me está pasando para ser mejor que antes y salir fortalecido? Y otra cosa que te puedes preguntar, ¿en medio de esto yo puedo seguir siendo una bendición para los demás y para mi propia vida? Esto es lo que han hecho muchas personas que conocen el dolor. Personas que sabemos que nacen con un déficit, algunos no pueden caminar, otros no pueden ver, otros pierden algún miembro de su cuerpo, ¿verdad? Y estas personas saben que a pesar de lo que les está pasando, pueden llegar a ser una bendición, todavía pueden llegar a ser una bendición para la vida de los demás. Yo tengo un versículo favorito para el tema. A mí el tema del sufrimiento no me gusta hablarlo, porque a mí me gusta que seamos cristianos alegres, ¿verdad? Ni me gusta hablar del dolor, ni del sufrimiento, ni de Satanás. Pero creo que este es un tema que hay que hablarlo porque nos tiene que quedar muy clarito que Jesús ha hecho provisión para que superemos todo esto. Pero hay un versículo que yo tengo, no para el día a día, sino es un versículo especial que tengo
para cuando las cosas se ponen muy fuertes y muy difíciles en mi vida, que es Isaías 41:13. Yo creo que cada uno debía tener escrito ahí en sus promesas. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Cuando las cosas se ponen muy difíciles en mi vida, yo cierro la mano derecha, no la izquierda, cierro la derecha, porque en algunas versiones dice que es la mano derecha. Cierro la mano derecha y yo siento que estoy agarrada al Dios que me dice, yo soy tu Dios, que te dice, no temas, yo te ayudo. Te animo, insisto, vuelve a escribir las promesas de Dios, las que te dicen algo en tu propia vida, las que son personales, y tenlas cerca para cuando las necesitas. Creer que Dios es amor y te lleva de la mano en cualquier momento, sea alegre o sea triste, es la llave para disfrutar de esta vida como si fuera un viaje maravilloso. Dios pelea tus batallas y puedes decirle, Señor, yo sé que tú en esta también me vas a ayudar y me vas a sostener. Quiero dejarte ejercicios. Quiero dejarte ejercicios para que hagas durante un tiempo, porque después se van a convertir en un hábito. Quiero que cuando te levantes por la mañana le des gracias a Dios por ese nuevo día, porque todavía no sabes qué va a acontecer en él, pero sabes que en las manos de Jesús todo lo que ocurre va a ser para tu bien. Y en la noche, quiero que le des gracias a Dios por 3 cosas buenas que haya en tu vida. La psicología dice que después de unos meses de hacer, 1 mes o 2 meses de hacer este ejercicio, ya la mente se va acostumbrando a buscar las cosas buenas que han ocurrido durante el día. Y la mente cambia de lo negativo a todo lo bueno que nos ha pasado. Quiero hacer una oración, ¿vale? Me gustaría que cerraran los ojos, yo voy a leer la oración. Querido Padre, hoy he entendido por qué, si Dios es amor, hay sufrimiento. Te doy gracias porque sé que en cualquier circunstancia de la vida me sostienes, me das fuerza y no me permites que pase por más de lo que puedo soportar. En el nombre de Jesús, amén. Yo en esta mañana quiero hacerte un llamamiento. Creo que es lo más importante que nosotros, la decisión más importante que vamos a hacer en nuestra vida, si no lo hemos hecho ya. Yo quisiera preguntarte si tú en este momento aceptas a Jesús como tu Salvador personal. ¿Pueden levantar las manos los que acepten a Jesús como tu Salvador personal? Amén.